El ultimátum del Consejo. La sala del Gran Consejo resplandecía con frialdad metálica. Las paredes, talladas con minerales de cientos de mundos, reflejaban los emblemas de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. En el centro, una figura humana permanecía de pie, firme, rodeada de cientos de ojos alienígenas que la juzgaban en silencio. Capitana Lucía Rivera, representante del planeta Tierra. La voz del traductor automático del Consejo sonó neutra, casi despectiva. Este será vuestro último turno de palabra. Lucía respiró hondo. Llevaba semanas preparando este momento. A sus espaldas, la humanidad entera sostenía la esperanza de evitar un desastre. Frente a ella, sin embargo, estaba el peso de siglos de prejuicios, miedo e hipocresía. Mi especie ha participado activamente en la construcción de esta alianza durante casi 40 años, dijo, su voz clara y controlada. Hemos respetado sus normas, compartido tecnología, y enviado ayuda a mundos que ni siquiera conocíamos. Lo hicimos no por obligación, sino por convicción. Un murmullo cruzó la sala, pero Lucía continuó. Y aún así, somos tratados como un virus. Como una amenaza que debe ser contenida, vigilada, como ahora sugieren algunos, destruida. Desde su asiento elevado, el archicanciller Cercal, un ser de piel traslúcida y ojos multifacetados, alzó uno de sus apéndices. Humanidad, una especie peligrosa, emocional, primitiva. Su capacidad para la violencia es desproporcionada. Lo que proponemos no es castigo, sino prevención. Lucía apretó los puños, pero no mostró ni una sola grieta emocional. ¿Prevención? ¿Prohibirnos tener defensas? ¿Desarmar nuestras colonias mientras ustedes mantienen flotas en cada órbita que controlan? ¿Eso es paz? ¿O dominación disfrazada? Una pausa incómoda se apoderó del Consejo. Incluso algunas delegaciones menores, especialmente las de mundos recién integrados, intercambiaron miradas nerviosas. La Tierra tiene una opción, intervino otra voz. Acepten la resolución 701, desarme total en un ciclo galáctico. A cambio, se mantendrán como miembro observador. Sin voto. Sin representación. Lucía miró el documento proyectado ante ella. Era humillante. Era inaceptable. ¿Y si nos negamos? Un silencio absoluto. Fue Cercal quien respondió. Entonces será considerado un acto hostil. Y se aplicarán las sanciones correspondientes. Lucía dio un paso adelante, más cerca del núcleo de la sala. Por un segundo, su sombra se proyectó sobre el mapa estelar suspendido entre columnas de energía. Sabíamos que este día llegaría, dijo ella con calma. Pero ustedes no comprenden algo fundamental sobre los humanos. Somos adaptables. Somos pacientes. Y cuando ya no quede espacio para la diplomacia, no somos los que retrocedemos. Una vibración recorrió el suelo. Era sutil, imperceptible para la mayoría, pero el Consejo la sintió. Lucía activó su comunicador y dijo una sola palabra. Código ámbar. La proyección holográfica de la Tierra desapareció del mapa estelar, reemplazada por una pantalla negra con un mensaje en rojo. Canal cerrado. Comunicaciones con la Tierra, suspendidas por protocolo de emergencia. Los delegados comenzaron a gritar, confundidos. ¿Qué significaba eso? ¿Una retirada? ¿Un desafío? Lucía se giró para marcharse. Antes de abandonar la sala, dijo sin mirar atrás. Nos han empujado al borde durante demasiado tiempo. Ahora sabrán lo que sucede cuando dejamos de ser tan diplomáticos. Y entonces, salió. En los pasillos exteriores, su asistente, un joven especialista en comunicaciones, la alcanzó, pálido. Capitana, ¿de verdad activamos el código ámbar? Sí. Ya no hay vuelta atrás. Pero, ¿eso significa? Lucía lo miró directamente a los ojos. Significa que ya no hablaremos más con quienes solo entienden el lenguaje de la fuerza. La noticia se propagó por la galaxia en cuestión de horas. La Tierra cerraba relaciones diplomáticas con el Consejo. Las colonias humanas activaban protocolos de defensa. Flotas desaparecidas regresaban de las fronteras. Estaciones orbitales ocultas reaparecían en coordenadas estratégicas. En los rincones más alejados del espacio civilizado, muchos se preguntaban lo mismo. ¿Qué estaban a punto de desatar los humanos? Y en lo profundo de un asteroide olvidado, una vieja instalación militar humana, desactivada por tratados hace décadas, encendía sus luces por primera vez en 43 años. En su interior, un mensaje parpadeaba en una consola blindada. Autorización de acceso, Lucía Rivera confirmada.
Iniciando protocolo Hades. El primer movimiento. El ataque no llegó con una declaración formal. No hubo advertencia, ni ultimátum. Solo un parpadeo en las defensas orbitales de Nuevo Edén, la colonia humana más lejana del núcleo galáctico, y luego, el silencio. Una hora después, todo lo que quedaba eran transmisiones fragmentadas. Gritos. Alarmas. Explosiones distorsionadas por interferencias artificiales. Y luego, la nada. Desde la sala de operaciones del Comando Central Solar, Lucía observaba el registro holográfico con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de hielo. A su alrededor, los mejores estrategas, científicos y oficiales de inteligencia del sistema solar permanecían en silencio. Confirmen el número de víctimas, dijo finalmente, sin girar la cabeza. Último conteo, 147.000. Entre ellos, 28.000 menores. La estación médica fue lo primero en ser destruido. Lucía cerró los ojos un instante. ¿Quién fue? Flota de intervención táctica del bloque Norian. Naves clase Halcón. Confirmado con análisis de firma térmica. ¿Miembros activos del Consejo? Sí. Apoyados por unidades automatizadas de seguridad diseñadas por el sector Kaltari. Una palabra flotó en la sala. Silenciosa, pesada, inevitable. Guerra. Lucía giró hacia el resto del grupo. Sus ojos no eran los de una diplomática. Eran los de alguien que ya había enterrado demasiados muertos. Muy bien. Que todo el sistema lo escuche. A partir de este momento, se activa el protocolo Hades. Esto ya no es una negociación. Es una respuesta. Una oficial joven levantó la mano, nerviosa. Con respeto, capitana. ¿Está segura? El protocolo Hades no ha sido probado en décadas. Su activación implica un cambio total de doctrina. Pasaríamos de defensa pasiva a represalia activa. Exacto, respondió Lucía sin vacilar. Y no se trata solo de represalia. Vamos a demostrarles que cometer ese ataque fue el mayor error estratégico en la historia de la Federación. Horas después, desde los extremos ocultos del sistema solar, comenzaron a aparecer las naves negras. Formas angulosas, sin emblemas, sin señales. Construidas en astilleros que oficialmente no existían. Alimentadas por reactores imposibles. Guiadas por pilotos que jamás figuraron en ningún registro militar oficial. Eran los centinelas de guerra. El último recurso. La última carta. No eran robots. No eran humanos. Eran ambos, y más allá. A bordo de la nave insignia, la Justicia Silenciosa, el comandante Aarón Zúñiga observaba el despliegue desde el hangar central. ¿Todo esto por una colonia? Murmuró uno de sus tenientes. Aarón no respondió. En su mirada había recuerdos que no podía explicar. Misión tras misión, mundos arrasados, treguas traicionadas y promesas rotas. No es por una colonia, dijo al fin. Es por todas las veces que intentamos hablar, y nos escupieron en la cara. La flota humana se dividió en escuadrones quirúrgicos. No atacarían capitales. No destruirían planetas. Tenían un único objetivo, eliminar toda presencia militar del Consejo en los sectores fronterizos en un plazo de 72 horas. Y lo lograron en 41. Los informes no tardaron en llegar a la Cámara de Guerra de la Federación. Los primeros despachos hablaban de escaramuzas. Luego masacres. Finalmente, aniquilación táctica. Sarikul, el mismo general que había ordenado el ataque a Nuevo Edén, rompió su copa de cristal al escuchar el informe completo. ¿Cómo? ¿Cómo lograron infiltrar nuestras redes de comunicación? ¿Por qué nuestras torretas orbitales no respondieron? ¿Cómo es posible que una sola nave humana haya destruido una estación de defensa entera? Un subcomandante intentó ofrecer explicaciones técnicas. Habló de pulsos electromagnéticos, de virus de infiltración, de tecnología que no coincidía con ningún registro conocido. Pero Sarikul solo pensaba en una cosa. Subestimaron a los humanos. Otra vez. En la Tierra, mientras los noticiarios colapsaban con imágenes de naves alienígenas destruidas, Lucía convocó una sesión de emergencia con los líderes humanos de todo el sistema solar, gobernadores, científicos, militares, antiguos diplomáticos. La Federación responderá, dijo. Pensarán que nos rompieron una rama, pero en realidad, cortaron la raíz. Esta vez no vamos a esperar que crucen la siguiente línea. Uno de los líderes, el gobernador de Ganimedes, habló con voz grave. ¿Qué propones?
Lucía miró hacia el mapa galáctico. 4 sistemas clave formaban una línea en la frontera del territorio humano. Todos tenían algo en común, bases de vigilancia del Consejo. No propongo. Ordeno. Vamos a eliminarlos. A todos. Y esta vez, no dejaremos testigos. La reacción en el Consejo fue inmediata. Pánico, caos, traiciones internas. Algunas especies pidieron calma. Otras exigieron una ofensiva total. Y unas pocas, las más sabias, empezaron a preguntar algo diferente. ¿Qué más han estado ocultando los humanos? La pregunta se expandió como un virus. Porque lo que el universo estaba viendo ya no era la humanidad diplomática, moderada, negociadora. Era algo más antiguo. Algo que venía desde lo profundo del instinto. No era venganza. Era una lección. Y apenas estaba comenzando. Esto no es diplomacia. Los restos de la estación orbital de Cayor Prime seguían ardiendo cuando llegaron los drones de reconocimiento de la Federación. O mejor dicho, lo que quedaba de ellos, fragmentos calcinados, sistemas de defensa derretidos, y una señal grabada que flotaba en el vacío como una sentencia. Respuesta activada. Escalada proporcional. No habrá más advertencias. El mensaje no tenía firma. Pero no hacía falta. En la sala de guerra de la nave Aliento de Cercal, Sarikul se encontraba rodeado de hologramas inestables. Las pérdidas eran peores de lo esperado. En solo 3 días, la humanidad había eliminado 17 puestos de vigilancia, desactivado 2 satélites de comunicaciones estratégicas, y borrado una flotilla de reconocimiento que operaba desde hacía décadas en el sector gris. No es posible, murmuró uno de los estrategas. Son solo humanos. Sarikul se giró lentamente. Sus ojos, oscuros y densos como aceite viejo, se clavaron en él. Eso ya no significa nada. Olvídense de lo que creíamos saber. Hubo silencio. Y luego, una pregunta peligrosa. ¿Y si están usando tecnología prohibida? ¿Y si siempre la tuvieron y la ocultaron bajo tratados diplomáticos? El general golpeó la mesa. No con furia, sino con resignación. No se trata de su tecnología. Se trata de su decisión. Han cambiado de código. Ya no están jugando con nuestras reglas. Nos están enseñando las suyas. Desde la órbita de Marte, el hangar del Justicia silenciosa bullía de actividad. Los centinelas de guerra, cada uno de casi 5 metros de altura, recibían sus actualizaciones en silencio absoluto. Ni una palabra. Ni un grito. Solo el zumbido constante de datos, órdenes y planes sincronizados al milímetro. Aarón Zúñiga, aún con la armadura incompleta en el torso, caminaba entre ellos como un comandante entre sus espectros. Objetivo siguiente confirmado. Estación de comando orbital en Nixar 3. Mando compartido entre los Bur y los Kaltari. Despliegue en 2 oleadas. Precisión quirúrgica. Ninguna baja humana. Ningún prisionero. Uno de sus tenientes levantó la voz. ¿Y si evacúan antes de que lleguemos? Entonces sabrán que no habrá rincón donde esconderse. El ataque a Nixar 3 fue una coreografía letal. En menos de 9 minutos, las defensas automáticas quedaron fuera de servicio, los corredores sellados y la transmisión principal intervenida. Los alienígenas allí presentes, militares, operadores, incluso diplomáticos de rango medio, no murieron en un bombardeo. Murieron con precisión. Cuerpos sin sangre, cuellos rotos, sistemas vitales desconectados con pulso quirúrgico. Cuando la Federación recibió el informe, hubo un dato que nadie entendió al principio: no hubo disparos humanos. Todo el asalto fue cuerpo a cuerpo, silencioso, devastador. No por falta de armas, sino por una decisión clara. Lucía lo explicó después, en una reunión privada. Queríamos que sintieran algo más que miedo. Queríamos que recordaran cómo se siente ser superado por un enemigo que ya no intenta convencerte, ni debatir. Solo, actuar. Las transmisiones de seguridad de Nixar 3, filtradas por humanos a propósito, llegaron a más de 70 mundos. En ellas, se podía ver a un solo humano, sin máscara, desarmado, caminando por un pasillo mientras las puertas metálicas caían detrás de él y las alarmas enmudecían. No decía nada. No corría. Solo caminaba. Y cuando un grupo de soldados alienígenas abrió fuego, las balas se detuvieron a 1 metro de su cuerpo. Interferencia de campo gravitacional. Un segundo después, la imagen se cortaba. Esa escena bastó para provocar pánico. Algunas especies menores comenzaron a evacuar estaciones compartidas con humanos.
Otras exigieron al Consejo una intervención directa. Y algunos, los más antiguos, entendieron. En la Tierra, Lucía recibía informes sin levantar la vista. Su voz era firme, sin emoción. No queremos aniquilarlos. Pero si insisten, lo haremos. Y lo haremos tan eficientemente, que ni siquiera les quedará tiempo para comprender qué sucedió. Uno de sus asesores dudó en hablar. Si seguimos así, el Consejo enviará su flota principal. Entraremos en guerra total. Ya estamos en guerra. Solo que ellos aún no lo aceptan. ¿Y si esta vez no nos contenemos? Lucía alzó la mirada. Por primera vez, sus ojos tenían un brillo distinto. Determinación pura. Innegociable. Entonces se acabó la era de los consejos, los tratados y las cortes intergalácticas. Y comenzará una era que muchos olvidaron, la de los que no piden permiso. En una estación científica del borde exterior, una delegación observaba una grabación censurada de una prueba antigua. Una cápsula de metal descendía sobre un planeta muerto. Al impactar, no explotaba. Se abría. De su interior, emergía un prototipo de centinela, solo que este era distinto. No tenía forma humanoide. No tenía ojos. Solo una sola función, eliminar toda señal biológica en un radio de 100 kilómetros. Era un arma que nunca se usó. Porque los humanos habían decidido, en su momento, creer en el diálogo. Ahora, quizás era demasiado tarde. Errores de cálculo. Las puertas del Consejo se cerraron por primera vez en 500 años. Ni los conflictos interestelares, ni las catástrofes biológicas, ni siquiera las guerras de los clanes Barnock habían provocado algo semejante. Esta vez, el enemigo era distinto. No era numeroso. No tenía alianzas masivas. Ni siquiera controlaba vastos territorios. Pero tenía algo que ninguna otra especie había demostrado hasta ahora, la capacidad de entender las reglas del juego galáctico y romperlas con una precisión aterradora. En la estación de comando de Ilvar 9, el general Sarikul caminaba de un lado a otro, rodeado de informes holográficos, análisis estratégicos y gráficos de pérdida que no dejaban de aumentar. Quiero un mapa completo, rugió, de todos los enclaves humanos conocidos, sospechados o posibles. Todo, incluso los asentamientos científicos. Uno de sus oficiales respondió, temblando. Ya lo tenemos, Excelencia. Pero, eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque los asentamientos que están siendo atacados por ellos, no están en nuestros registros. Sarikul se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Están usando posiciones ocultas. Antiguas, muy antiguas. Algunas datan de antes del ingreso de los humanos al Consejo. Son instalaciones que no deberíamos haber ignorado. Y lo peor, están conectadas por una red que no logramos interceptar. Sarikul apretó los dientes. La arrogancia de la Federación había asumido que los humanos jugaban a corto plazo, que vivían al ritmo de su caos, de su impulsividad, de sus emociones, que no planeaban a largo plazo. Pero se habían equivocado. En el cuartel de operaciones en Titán, Lucía contemplaba el flujo de datos como una sinfonía oscura. Cada movimiento enemigo estaba siendo anticipado con horas de ventaja. Cada flota, cada estación, cada intento de contraataque, era interceptado, neutralizado, manipulado. ¿Estado del sector 12? Preguntó sin girar la cabeza. Neutralizado. Transmisiones falsas sembradas. Creen que enfrentan una flota de clase superior. Se están retirando. Bien. ¿Y el sector 8? Iniciado el operativo Eco Negro. Colapsamos su red de navegación con falsos reflejos gravitatorios. Están girando en círculos sin saberlo. Lucía asintió, satisfecha. Que sigan creyendo que estamos reaccionando, cuando en realidad, llevamos semanas adelantados. El enemigo se volvía paranoico. Las flotas se atacaban entre sí por error. Algunas bases del Consejo comenzaron a evacuar por rumores, no por amenazas reales. El miedo no venía de lo que los humanos decían. Venía de lo que no decían. Y mientras tanto, algo más profundo se cocinaba en la oscuridad. Un equipo especial, liderado por el teniente Ochoa, experto en guerra psicológica, había iniciado una campaña de desinformación que estaba destrozando la moral de la Federación. Utilizaban fragmentos de grabaciones, imágenes manipuladas, incluso testimonios reales distorsionados para sembrar la idea de que los humanos no eran solo una amenaza militar. Eran un concepto, una sombra. Un castigo inevitable. En un sistema alejado, una nave de patrulla interceptó una señal humana.
Solo una frase. Ustedes atacaron una colonia. Nosotros estamos desmantelando imperios. En uno de los mundos centrales del Consejo, Cabaret, comenzaron a circular mensajes anónimos entre la población civil. ¿Qué es el proyecto Prometeo? ¿Por qué los humanos tenían tecnología que no compartieron? ¿Quién aprobó el ataque a Nuevo Edén sin consultar a todas las razas del Consejo? ¿Estamos seguros de estar del lado correcto? Las respuestas no llegaron. Porque nadie quería darlas. Porque nadie sabía cómo contener algo que ya había comenzado a desmoronarse por dentro. En la Tierra, el silencio era total. Las transmisiones externas seguían bloqueadas. No había mensajes, ni amenazas, ni respuestas. Hasta que, sin previo aviso, una sola señal se transmitió desde el planeta, codificada en todos los idiomas galácticos. Advertimos. Reísteis. Atacasteis. Respondimos. Aún estamos conteniéndonos. Pero no por mucho tiempo. El mensaje provocó un colapso en los centros de análisis militar de la Federación. ¿Qué significaba? ¿Qué vendría después? La palabra Prometeo apareció en múltiples referencias cruzadas. Era un archivo antiguo, cifrado, sellado por protocolos de seguridad máxima desde hacía más de 30 años. Pero estaba abierto, activo. Los analistas trabajaron sin descanso. Lo que encontraron los dejó sin aliento. No era una bomba, ni un arma convencional. Era un sistema. Una red de protocolos diseñados para ser activados solo en caso de que la humanidad enfrentara un intento de extinción coordinado. Prometeo no era destrucción. Era transformación. Un cambio total del ecosistema geopolítico. Convertía cada estación científica en una base de guerra. Cada estación minera en un generador de pulsos. Cada archivo de datos en un virus. Y ya estaba en marcha. Sarikul golpeó la mesa con una furia que hizo temblar la sala. Todo esto por un maldito planeta periférico. Un consejero se atrevió a hablar. No, ya no es por eso. Ahora es por lo que representan. Por el error de haber pensado que serían sumisos para siempre. Sarikul se giró lentamente, con los ojos llenos de ira. Entonces lo cambiaremos todo. Si están jugando con fuego, les daremos un infierno. ¿Y si ese es justo el terreno donde mejor se mueven? Silencio. Desde las sombras del sistema Turian, una nueva señal se activó. No era humana. Era alienígena. Vieja. Muy vieja. Una raza extinta hacía siglos había dejado una advertencia registrada en una sonda. Los humanos no son monstruos. Pero son el espejo de lo que la galaxia teme ser. No los provoques. No los acorrales. Y, sobre todo, no les hagas daño creyendo que no recordarán. Sarikul no la vio. Lucía, en cambio, sí. Y sonrió. El verdadero rostro de la humanidad. El Consejo Galáctico, por primera vez desde su formación, no sabía qué hacer. Las sanciones económicas no funcionaban. Las amenazas habían perdido sentido. El miedo ya no era una herramienta útil. La humanidad no estaba negociando. Ni cediendo. Tampoco respondía al lenguaje que la galaxia conocía. Y en medio del caos, una verdad comenzaba a emerger: la Tierra no estaba sola. En un rincón silencioso del espacio profundo, en la estación olvidada de Beltaran, una reunión secreta tenía lugar. 6 especies distintas. Todas antiguas. Todas alguna vez orgullosas. Todas ahora desgastadas por siglos de manipulación política, de explotación económica, de falsas promesas de igualdad dentro del Consejo. Lucía Rivera entró en la sala sin escolta. Su sola presencia bastó para silenciar el ambiente. Gracias por venir, dijo, mientras dejaba sobre la mesa un pequeño cilindro metálico. Uno de los presentes, un diplomático irán de piel plateada, frunció el ceño. ¿Qué es eso? La verdad, respondió Lucía. El cilindro se abrió, proyectando miles de archivos, imágenes, transcripciones, informes clasificados, órdenes secretas, registros de los primeros contactos entre la humanidad y el Consejo. Nos aceptaron en la Federación, no como iguales, continuó, sino como una raza a vigilar. Un experimento. Un riesgo. Desde el principio planearon debilitarnos con tratados, fragmentarnos políticamente, absorber nuestro conocimiento y dejarnos vulnerables. ¿Por qué mostrar esto ahora? Preguntó otro. Porque mientras nos distraían con burocracia, nosotros preparábamos la respuesta. Los representantes intercambiaron miradas.
Algunos sorprendidos. Otros, aliviados. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó el más anciano, una criatura blindada del sistema Cyrlon. Justicia y libertad para todos los que alguna vez fueron obligados a callar. Mientras tanto, en las colonias exteriores, los humanos lanzaban ataques quirúrgicos contra puntos estratégicos de la Federación, fábricas de armas, centros de control de tráfico espacial, torres de comunicación interestelar. No buscaban destrucción masiva. Buscaban dejar claro un mensaje: los que dominaban la galaxia ya no tenían el control. En el núcleo central, el Consejo se resquebrajaba. Algunos mundos pedían explicaciones. Otros exigían protección. Unos pocos, los más inteligentes, comenzaron a desertar silenciosamente de los pactos con la Federación. Sarikul intentó mantener el control a través del miedo, movilizando tropas, ejecutando disidentes, reforzando las fronteras. Pero era inútil. El enemigo no estaba al otro lado de una trinchera. Estaba dentro. En la Tierra, un equipo de inteligencia desbloqueaba el archivo final del proyecto Prometeo. Lo que encontraron no fue un arma, al menos no en el sentido convencional. Era un sistema de activación global que transformaba infraestructura civil en infraestructura militar en segundos. Estaciones meteorológicas se convertían en torres de defensa orbital. Satélites de observación en nodos de interferencia. Naves de transporte en portadores de enjambres automatizados. Pero había más. Los antiguos asentamientos científicos, aquellos que habían sido cerrados por acuerdos diplomáticos, habían sido modificados durante décadas. Nadie lo había notado. Ni siquiera los humanos comunes. Solo un puñado de líderes conocía el alcance completo del plan. Y ahora, estaba todo en marcha. El comandante Aarón Zúñiga recibió una transmisión directa desde el núcleo del planeta, una orden sin posibilidad de interpretación. Luz verde. Prometeo fase 3. Implementación inmediata. Desde el hangar principal, observó cómo estructuras enteras comenzaban a desplegarse desde el suelo. Plataformas de asalto, torretas invisibles, campos de distorsión magnética. Nunca pensaron que podríamos convertir el conocimiento en una trampa tan perfecta, murmuró mientras la flota se desplegaba en silencio absoluto. ¿Vamos a responder con fuerza total?, preguntó un joven teniente. No. Vamos a ofrecerles algo más doloroso que la derrota. ¿Qué? El espejo. Para que vean lo que siempre nos obligaron a ocultar. En Cabaret, la sede del Consejo, Lucía apareció en la holoconferencia general sin invitación. Era imposible, pero ahí estaba. No venimos por venganza, dijo. Venimos por lo que ustedes enterraron bajo siglos de mentira. Nos ofrecieron paz, pero nos llenaron de grilletes. Nos ofrecieron progreso, pero nos dieron cadenas. Hoy, las rompemos. Un representante del Consejo intentó interrumpir. Esto es insubordinación. Esto es una declaración de guerra. No, corrigió Lucía. Esto es una declaración de independencia. La imagen se cortó. En los corredores del poder galáctico, se activaron miles de protocolos de emergencia. Pero nada detuvo lo que vino después, una rebelión sin líderes visibles, sin ejércitos clásicos, sin discursos grandilocuentes. Solo acciones. Acciones humanas. Silenciosas. Implacables. Y entonces, sin previo aviso, todas las redes del Consejo registraron un solo mensaje desde el núcleo de datos de la Tierra. Corto. Brutal. Innegociable. La próxima vez que creas que puedes gobernarnos, recuerda que fuimos nosotros quienes te enseñamos a temer. El caos ya no podía ocultarse. La Federación se agrietaba. El Consejo caía. Y algo más, algo mucho más profundo, más antiguo, comenzaba a moverse en la oscuridad. Una palabra. Una advertencia. Un código. Extinción recíproca asegurada. Lucía cerró el panel de transmisión, en lo profundo de la base de comando subterránea. Ahora saben quiénes somos, dijo. ¿Y qué haremos después? Ella respiró hondo, con una mezcla de cansancio y orgullo. Esperar. La próxima jugada ya no es nuestra. Pero no importa lo que hagan. Su mirada se endureció. Ya no volveremos a inclinarnos jamás. No provocar a los depredadores. La flota más grande jamás reunida por la Federación se posicionó en el espacio alrededor de la Tierra. Cientos de naves nodrizas, escuadrones tácticos, destructores pesados y enjambres de drones de combate rodeaban el planeta en formación cerrada. La orden era clara: eliminar la resistencia. Erradicar la amenaza humana de una vez por todas.
Desde la nave insignia Voluntad de Cercal, Sarikul contemplaba el planeta azul desde su ventanal curvo. «Creen que pueden desafiar al orden galáctico», murmuró. Olvidaron quién dicta las reglas. Pero en realidad, quien había olvidado, era él. En la superficie, no hubo pánico. No hubo alarmas. No hubo evacuaciones masivas. Las ciudades estaban tranquilas. La atmósfera serena. Los sistemas de defensa orbital permanecían en silencio. Y eso fue lo que los confundió. ¿Dónde están sus fuerzas?, preguntó el segundo al mando. No hay señales de naves humanas, informó un técnico. Todo parece vacío. Sarikul frunció el ceño. Había esperado una batalla. Una última resistencia. Pero lo que veía era nada. Hasta que la Tierra respondió. No con armas. No con bombas. Con algo mucho peor. Toda la red de inteligencia de la Federación colapsó en menos de 3 minutos. Satélites cayeron del cielo sin impacto. Las comunicaciones entre naves se cortaron. Los sistemas de navegación comenzaron a mostrar coordenadas imposibles. Y luego, aparecieron las transmisiones. En todos los idiomas. En todas las frecuencias. En todos los corazones. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. Cada base científica fue una semilla. Cada estación minera, un centinela dormido. Cada tratado que firmamos, un documento que leímos 1000 veces antes de romperlo. Ustedes pensaron que nos estaban domesticando. En realidad, estaban alimentando algo que no comprendían. Ahora lo entenderán. Y lo recordarán. Para siempre. Desde los océanos, se alzaron plataformas sumergidas, camufladas durante generaciones. Desde la Antártida, emergieron estructuras imposibles, cubiertas de hielo desde la era preindustrial. Desde el subsuelo marciano, columnas de fuego iluminaron el vacío espacial. Y entonces, la Tierra misma se transformó. El planeta no era solo un hogar. Era un arma. Los campos de energía que cubrían la atmósfera formaban una red viva, un escudo adaptable alimentado por energía geotérmica y solar. Las montañas más antiguas ocultaban sistemas de defensa capaces de alterar la gravedad local. Las placas tectónicas se sincronizaban con pulsos diseñados para causar interferencias masivas. No era magia. Era ingeniería. Y la Federación no tenía respuesta. Sarikul gritó órdenes que nadie escuchaba. Las naves comenzaron a estrellarse entre sí. Los sistemas automáticos fueron saboteados desde dentro. Los drones se reprogramaron. La flota se convirtió en un enjambre ciego, disparando sin objetivo, desintegrándose sin saber por qué. ¿Qué está ocurriendo?, gritó. La respuesta llegó en forma de voz humana. En su idioma. En su puente de mando. Lucía Rivera. La próxima vez que apuntes tus armas hacia nosotros, asegúrate de haber enterrado tu propia tumba primero. Sarikul intentó hablar, pero su nave se apagó. Todo quedó en silencio. En la Tierra, Lucía observaba el mapa táctico mientras las marcas rojas desaparecían una por una. No disparamos una sola vez, dijo una oficial a su lado. Se destruyeron solos. Exacto, respondió Lucía. Era la única manera de enseñarles sin convertirnos en ellos. ¿Y qué haremos con los que sobrevivan? Lucía se acercó al canal abierto con el resto del sistema solar. Su mensaje sería grabado, archivado y compartido durante generaciones. No busquen venganza. Busquen entendimiento. Hoy demostramos que pudimos destruirlos. Que supimos cómo hacerlo. Que lo planeamos durante años. Pero elegimos otra cosa. Su voz se volvió más firme. Elegimos recordarles que no somos peligrosos por lo que hacemos, sino por lo que decidimos no hacer. Días después, la Federación se rindió. No oficialmente. No con una ceremonia. Simplemente, dejaron de hablar. Dejaron de amenazar. De navegar. De espiar. Y empezaron a construir otra cosa. Un silencio incómodo. Un respeto forzado. Un miedo latente. Lucía caminó por las ruinas de una estación espacial abandonada. A su lado, Aarón Zúñiga le entregó un pequeño cilindro metálico. ¿Qué es esto? Una cápsula de memoria. Para que las generaciones futuras recuerden lo que hicimos. Lo que no hicimos. Lucía la sostuvo en su mano. ¿Y qué título le pondremos? Aarón la miró. El día que dejamos de hablar. Ella asintió lentamente. Y empezaron a escuchar. Fa.